Y este mensaje fue quien nos dejó a nosotros. El mensaje de salvación, el mensaje de la locura de la predicación, que es poder de Dios, que en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y quién no se avergüenza del Evangelio? Amén. No nos avergoncemos de la palabra de Dios, no nos avergoncemos de ir a la iglesia, no nos avergoncemos de orar, no nos avergoncemos de adorar al Señor, porque al fin y al cabo es para la gloria de Dios. Y cuando uno enseña, predica y vive en la palabra de Dios, ahí está el poder, porque estamos en Cristo. Amén. Entonces, hoy voy a predicar acerca de los jóvenes. De igual manera, si usted ya no es tan joven, esta prédica también es para usted. Porque al fin y al cabo, si usted ya no es tan joven, tiene una asignación para la siguiente generación. Amén. Es importante la crianza de los hijos, ¿no creen? Amén o no amén. Amén. Los hijos son muy importantes, son la siguiente generación, aquellos que van a ir después de nosotros. Algo que mis pastores siempre han enseñado es que el techo de los padres es el piso de nuestros hijos. Hasta donde tú llegues va a ser el piso de tus hijos para que ellos puedan ir a un lugar mucho mayor. Entonces vamos a orar, empecemos orando, entregando ese tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos aquí como un cuerpo dispuesto a escuchar más de ti, siendo enseñados en nuestro espíritu, en nuestra mente, para ser más efectivos en el cuerpo, en la obra tuya, en la predicación, ser edificados, bendecidos, llenos del Espíritu de Dios. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Cristo, siendo manifestado, y Espíritu Santo, sé tú llenando este lugar con tu presencia, a estos jóvenes, a estos adultos, a la siguiente generación que está y la que ha de venir. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra para ti por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces hablando de los jóvenes, esta prédica está enfocada a jóvenes, pero también uno puede ser edificado respecto a esto. Entonces, si le va a poner un nombre a esta predicación, el título que yo le pondría sería Jóvenes llenos del Espíritu. ¿Y cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? No se embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu de Dios, dice la palabra. Y es impresionante porque cuando un joven es lleno o una persona es llena del Espíritu de Dios, su vida no puede volver a ser la misma. Porque la presencia de Dios, al momento de experimentar quién es Él y es revelado, tu vida es enderezada en un camino nuevo, como algo que hemos predicado acerca de Saulo. Pero entonces vamos a hablar de los jóvenes. Entonces, para comenzar, tengo 4 ejemplos de jóvenes en la Biblia, empezando por Josué, hijo de Nun. Entonces vamos a Éxodo 33, versículo 9 al 11. En el Antiguo Testamento también hay muchas joyitas escondidas, tesoros escondidos. Al fin y al cabo nosotros vivimos en un Nuevo Testamento, un mejor parto de la luz, pero en Colosenses dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. O sea que aún hay revelación de la sombra, pero ahora vivimos en la luz. Y por esa razón quiero tomar a Josué de ejemplo. Josué era el que seguía a Moisés, el sucesor de Moisés. Y en el versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo.
Entonces hay varios tipos de jóvenes, pero empecemos por Josué. Josué seguía a Moisés porque Moisés vivía en la presencia de Dios. Y Josué siempre estaba ante el tabernáculo cerca, sabiendo que la nube de gloria, esa misma nube que estaba liberando a Israel de la tierra de Egipto y en el desierto estaba proveyendo, esa misma nube que era la presencia de Dios estaba con Moisés y hablaba cara a cara con Moisés. Y Josué, el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces es muy importante tener jóvenes que tengan un guía, alguien de ejemplo para buscar la presencia de Dios. Josué, hijo de Nun, él tenía un ejemplo, él tenía a Moisés. Y nosotros en esta tierra tenemos autoridades terrenales, autoridades como un maestro, un profesor, o los padres nuestros, nuestros papás, o autoridades espirituales como los pastores, líderes, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Y siempre va a haber una autoridad porque Dios, Jesús tenía al Padre como autoridad cuando Él era 100% hombre. Y cuando uno honra la autoridad, sea terrenal o sea celestial, cuando uno honra, siempre va a ir a un lugar mucho mejor, un lugar mucho mayor. Y Josué tomó a Moisés como el mejor ejemplo a cual seguir porque era alguien que vivía en la presencia de Dios. Amén. Y también por eso digo que esta prédica es para los padres. Padres, ustedes deben ser el Moisés de sus hijos. Que sus hijos estén acostumbrados a verlos siempre hablando cara a cara con la presencia de Dios, que ellos digan, yo quiero permanecer también en medio del tabernáculo, yo quiero permanecer también en ese lugar de adoración, yo quiero permanecer también en esa nube de gloria. Amén. Amén. La responsabilidad también es de los padres. Moisés no era padre de Josué, pero Josué tomó a Moisés como alguien, un líder espiritual, un padre espiritual. Y era joven, joven Josué y joven Nun. Éxodo 33, versículo 14 y 15. Cuando Moisés estaba hablando con Moisés estaba hablando con Jehová, con Dios, le dijo, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y por qué traigo este pasaje cuando es Moisés hablando con Dios? Es porque todas las victorias que tuvo el pueblo de Israel era porque Dios iba adelante. Y Josué estaba cerca del tabernáculo y Josué vivía cerca de la presencia de Dios porque entendió que la victoria es que Dios vaya delante de él. Israel, las únicas derrotas que vieron fueron cuando Moisés y Josué no estaban vivos, porque el pueblo se torció a otros dioses. Pero Josué no vio ninguna derrota, porque aprendió con Moisés que si la presencia de Dios va adelante, la victoria está asegurada. Amén. 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 Y Josué era un joven. Josué era un joven, pero también Josué había hecho errores, porque un joven se puede equivocar. En Números 11, no lo busques porque no lo tengo, solamente me acuerdo que en Números 11, eh, dos personas empezaron a profetizar y Josué fue corriendo a Moisés diciendo, Moisés, estas dos personas están profetizando, deténlos. Y Moisés le dice, ¿cómo quisiera que más personas profeticen por lo del Espíritu de Dios? O sea, Josué al fin y al cabo seguía siendo joven. Uno de joven a veces también puede embarrarla, así incluso siendo adulto. Pero es un proceso de aprendizaje. Pero un error, el único error que no cometió Moisés fue haberse apartado de la presencia de Nos Dios. vemos en el Inventec 2020. Amén. Amén. En Deuteronomio 34, 9.
Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés aprendió a seguir la presencia, a buscar la presencia. En ese mismo versículo de Éxodo 33 es cuando Moisés lo coloca a Dios en una peña y toda la gloria pasa delante de él. Pero Josué entendió la presencia de Dios y no solamente la entendió y la buscó, sino que fue lleno del espíritu de sabiduría. El mismo espíritu que estaba con Moisés estaba ahora en Josué. Y Josué, cuando uno lee el libro de Josué, me impacta mucho en el capítulo 12, en el último versículo del capítulo 12, Josué 12, 24. Dice, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. En Josué 12 habla de todos los reyes y todas las tierras que Josué conquistó en la tierra prometida. 31 reyes. 31 reyes fueron asesinados por Josué. Josué no conoció la derrota. El joven Josué no conoció la derrota. Amén. El joven Josué no conoció la derrota porque Dios iba adelante y Dios les había prometido esa tierra prometida y ellos solamente fueron a tomar lo que Dios ya les había prometido. Amén. Pero siempre que uno habla de Josué o la Biblia menciona a Josué, dice Josué hijo de Nun. Siempre decía Josué hijo de Nun cuando en el último capítulo de Josué, cuando habla de su muerte. No me busco. En Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pero siempre desde el inicio se menciona que Josué era el hijo de Nun. ¿Quién era Nun? El papá. No dice la palabra que Nun era un líder, no dice la palabra que Nun era un gobernante, no dice la palabra que Nun era un sacerdote. No, sencillamente era su papá. Y cuando la Biblia es enfática en algo, es porque era importante. Y el papá de Josué hizo que su hijo camine tanto en rectitud que cada vez que mencionaban a su hijo, mencionaban a su padre. Cada vez que mencionaban al joven Josué, mencionaban al papá que lo crió. Joven Josué, claro, conquistó naciones, mató reyes, tomó la tierra prometida, vivía en la presencia de Dios. La palabra de él estaba siempre para reflexionar y meditar en ella todos los días. Ese era Josué y su papá era Nun. Y a veces encontramos padres como Nun, que los hijos nuestros, que los jóvenes, se dé la gloria a Dios por el papá que hayan tenido. Tremendo, ¿no? Nunca se menciona de Nun. ¿Quién es Nun? La única mención de Nun era su hijo, que era un victorioso por andar en la presencia de Dios. Fuerte, ¿no? Amén. Lo mejor que uno puede hacer como padre es que su hijo camine en la presencia de Dios. Eso es el mayor logro que un padre puede tener, que su hijo camine y medite en la palabra de día y de noche y que tome lo que ha sido prometido en esa nueva promesa que Cristo ha dado. Josué, hijo de Nun. Claro, Josué era el joven, pero su papá fue el que lo crió. Y por eso siempre que mencionaban a Josué, se le daba la honra también a Nun. ¿Cuántos quieren ser padres como Nun?
Que sus hijos vivan en la presencia de Dios y en la victoria. Que no conozcan la derrota. Gloria a Dios. Y al final Josué murió por viejito. Vivió bien, ganó las tierras prometidas y murió de viejito. 110. Josué fue alguien que estuvo siempre en la presencia de Dios. Pero ¿qué tal un joven que nunca está en la presencia de Dios? Ahí voy a hablar de Gedeón. Gedeón viene después de Josué, cuando vienen los jueces. Vamos a Jueces, capítulo 6. Gedeón no era tan joven, pero dice que era el menor de todos sus hermanos. Jueces 6, versículo 11 al 12. Dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, para tener un poquito de contexto, el pueblo de Israel había pecado. Y como habían pecado, llegaron los madianitas a conquistarlos. Y en ese tiempo pues estaba Gedeón. Los jueces, para resumir el libro de Jueces, prácticamente es: Israel peca, lo conquista una nación X o y Dios levanta un juez para liberar a Israel. Y prácticamente todos jueces, ahí está por ejemplo Sansón. Sansón era un juez porque había pecado Israel y había sido levantado Sansón para liberar a Israel. Y todos los jueces se resumen así: Israel peca y Dios levanta a un juez para liberarlo. Así se resume jueces. Y en este caso tenemos a Gedeón. Gedeón no era, en versículo 12 dice que Jehová está contigo, varón y esforzado y valiente. Gedeón no era ni esforzado y ni era valiente. Gedeón era una persona, un joven inseguro. Porque más adelante, no lo digo acá, pero más adelante le dice a Dios: pero si Israel, vas a liberar a Israel conmigo, ¿qué es esto? ¿Vas a liberar a Israel y me vas a levantar a mí? ¿Yo qué? O sea, Gedeón. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, Gedeón no vivía en un tiempo chévere, porque habían sido entregados a las madianitas por causa del pecado. Y Gedeón vivía en un entorno lleno de pecado, lleno de las cosas del mundo, lleno de destrucción, porque los estaban matando los israelitas también. Y él decía: ¿con qué salvaré yo a Israel? De aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero veamos el versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el tuerno, los abieseritas se reunieron con él. Es impresionante porque después del versículo 34, Gedeón aún así sigue dudando, ya cuando había sido lleno del espíritu. Empezó a decir: voy a poner un paño y hay tierra seca. Si para la mañana siguiente el paño está mojado y la tierra está seca, creeré que tú sí me has enviado a mí. Y al día siguiente al revés. Y al día siguiente que hagas esto, Señor, para que crea que efectivamente sí me has llamado a mí. Gedeón era inseguro. Gedeón tenía miedo.
Pero algo que me parece impresionante es que en el versículo 34 dice que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando dice vino sobre la palabra, ¿qué significa? Es lo revistió y lo cubrió. Y hay mucha gente que se siente incapaz en esta vida, en el ministerio, siendo seguidores de Jesús, buscando la presencia de Dios como padres, como hijos, ser buenos padres, ser buenos hijos, y se sienten incapaces de. Pero ahora cuando leemos en el Antiguo Testamento dice que Jesús se despojó de su divinidad, de su deidad. Pero también dice que Él entregó al Espíritu Santo y la revistió y la iglesia por la que viene Jesús es una iglesia gloriosa y sin mancha. Amén. Gedeón estaba, por así decirlo, desnudo ante su inseguridad y su incapacidad, ante sus imposibilidades, pero Dios lo revistió con el Espíritu de Él. Amén. De igual manera sucedió con nosotros. Éramos imposibles de salvarnos a nosotros mismos, incapaces de conocer al Padre, incapaces de acercarnos a su presencia, pero Él mismo nos revistió en el Espíritu de Él. Amén. Entonces, toda sensación de que eres incapaz, toda sensación de que no eres útil, toda sensación de que eres un mal padre, que no vas a cambiar, todo eso, ya Jesús lo cubrió con un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu guía, el Tetelestai, que es un abogado que intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más adelante Gedeón le cambia el nombre a Jerobaal, porque Gedeón destruyó la estatua a Baal. Y también ahora ya no era Gedeón, sino se llamaba Jerobaal. Y él fue a guerra. Él fue a la guerra contra los madianitas. Fue a la guerra contra ellos, con solo 300 hombres. Él tenía un ejército. Dios le dijo, aquellos que beban del agua como si fueran perros, devuélvelos a las casas, y se quedaron 300 soldados con él. Y subieron 3 escuadrones contra los madianitas en la noche, y ellos solamente tocaron trompetas, y los madianitas se mataron entre ellos. Y en esa noche Gedeón entendió y vio que ninguno de los hombres que Dios le había dado murió, sino que el enemigo mismo se destruyó a sí mismo. Al solo el sonar de las trompetas, al solo el sonar de la victoria que da Cristo en nuestras vidas. Amén. Gedeón era un inseguro, pero terminó viendo y liberando a Israel en una sola guerra. Amén. Entonces hay jóvenes como Josué que vivieron toda la vida en la presencia de Dios, pero hay jóvenes como Gedeón que hasta que tuvieron un encuentro con Él, aun cuando fueron revestidos y llenos de la presencia, aún así tenían dudas, pero la victoria igual estaba asegurada. Amén. 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 Ya después de ellos tengo a David. Todo el mundo habla de David, a todo el mundo le gusta David, la historia de David, de un joven que mató al gigante y se hizo rey. Pero veamos ahora a David, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Amén.
Ahora pues Dios le estaba diciendo a Samuel que lo que él iba a ver no es lo que él tiene que enfocarse, sino mirar en el corazón. En versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces Samuel solo fue buscando a quien iba a ser el ungido para ser rey después de Saúl. Y él solamente lo ungió, lleno del Espíritu de Jehová, y se fue. Esa fue la función de Samuel. Pero David era el menospreciado. David era menospreciado. Muchos creen que David era hijo de otra mujer de Isaí, que era un bastardo, por así decirlo. Que por eso es como que lo tenía por allá lejos, porque era el hijo de otra mujer. Entonces David era un bastardo, hablando en palabras coloquiales. Alguien menospreciado y alguien pues no querían, porque tal vez nunca fue deseado David. Y hay jóvenes que pueden que no hayan sido deseados o nunca se hayan sentido amados. O el deseo de querer que sus padres los críen. Y David era un menospreciado. Lo menospreciaban porque era el menor. Menospreciaban porque apacentaba ovejas. Seguramente olía a oveja. Olía feo. Que lo menospreciaban. Y David también él luchó con leones, con osos. Y nadie sabía eso. Nadie sabía aquellas cosas que lo intentaron destruir, ni siquiera sus padres ni sus hermanos. Y hay jóvenes que pueden que hayan vivido cosas que los hayan querido destruir y uno ni idea. David pudo haber sido, en cualquier día hubiera sido, podido ser asesinado por cualquier animal ahí del bosque, no sé. Pero David, él fue el que fue ungido y lleno del Espíritu de Jehová. Fue ungido y llamado por su corazón. Vemos 1 Samuel 17:42. Y dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. A veces a los rubios y de hermoso parecer le dan mucho palo. A ver. A los que son de hermoso parecer les dan mucho palo, los menosprecian. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a él, pero como él había sido ungido, él estaba seguro de que él no era el que iba a morir. Que iba a morir a Goliat. La presencia de Dios. La presencia de Dios nos asegura de que nosotros no somos los que van a morir en batalla, sino el enemigo que quiere detenernos. David entendió que la presencia de Dios estaba con él y que había sido llamado para ser rey. Y por esa razón, su muerte no iba a ser en un lugar de batalla. Amén. Y dice que corrió a la línea de batalla contra el filisteo, versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano, entonces espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acaba de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron
Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces David, ya vemos tres tipos. Vemos a Josué, el que creció en la presencia de Dios en todo momento, hijo de Nun. Vemos a Gedeón, que después se llamaba Jerobaal, que iba en contra de Baal, que era un hombre inseguro, un joven inseguro, con miedo, con terror, que tenía que poner a prueba a Dios para creer que verdaderamente Dios estaba con él. Y aún así le dio la victoria. Tenemos a David, el joven que fue menospreciado, el joven no deseado, el joven no querido, el joven que estaba apartado, el joven que olía feo, el joven que tenía un oficio no tan prudente, andar con animales. Y Saúl le dijo: muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? ¿Ustedes de quiénes son hijos? Somos hijos de Dios. Y es impresionante cómo David escribió 73 salmos, de los cuales hay 2 salmos anónimos que se consideran también escritos por él. O sea, David toda su vida se basó ya en Cristo Jesús. Él vio quién iba a nacer de su descendencia, que era Jesucristo. De hecho, ahí más adelante lo veremos en Hechos 8. Y David dedicó su vida directamente a darle gloria a Dios. David era muy emocional. Los salmos son muy emocionales. Como: no, yo estaba sufriendo, pero Dios, el Dios de toda la gloria, que me rescató de la tierra de Egipto, que me rescató de mi enemigo. Pero David, después de haber sido todo menospreciado, tuvo un encuentro con Dios, fue ungido y vivió directamente para él. Obviamente también tuvo equivocaciones, sí, pero al fin y al cabo el Espíritu de Dios estaba con él. Y David fue el único que se le ocurrió hacer un templo para que la presencia de Dios more en la tierra. Fue el único. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Y tuvo de hijo a Salomón. David tuvo hijo a Salomón, que su hijo solamente escribió 2 salmos, el 127 y no me acuerdo cuál era el otro. Pero es impresionante cómo la pasión por Dios de una generación a otra fue completamente diferente. Unos 75 salmos a 2 salmos. Salomón también escribió Proverbios, pero Proverbios es basado en la sabiduría, como si la sabiduría de Dios. Salomón escribió 3.000 proverbios y 5.000 cantares. Pero los proverbios no eran como los salmos, que era un cántico de exaltación a la gloria de Dios. Pero veamos también lo que sucedió con Salomón, el hijo del rey. Primera de Reyes 8. Versículo 10 anoche. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová,
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De igual manera, también Salomón experimentó la presencia de Dios de manera completa. Porque en ese versículo, en 1 Reyes 8, ya se había construido el templo que David había prometido a Dios, por así decirlo. Y dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. La presencia de Dios era tan densa, tan tangible en ese lugar, que los mismos sacerdotes no podían hacer lo que tenían que hacer. Salomón de igual manera vio la presencia de Dios completa, esa nube de gloria que vivía con Moisés y que Josué seguía, esa nube de gloria que rescató a Israel de Egipto, esa nube de gloria ahora estaba en el templo construido para permanecer en la presencia de Dios, y los sacerdotes ni siquiera podían permanecer en esa presencia. La gloria de Jehová había llenado la casa. Y en el versículo 27, Salomón hace una pregunta. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón decía, si mi Dios es tan grande, ¿cómo Él va a caber en esta casa material? Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora pasó de ser el Dios de los cielos, el Dios que no se puede contener, ahora vive dentro de ustedes. Amén. Y como vive la presencia dentro de nosotros, debemos llegar a lo profundo de Él, al punto de que no podemos permanecer como los sacerdotes, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Que seamos jóvenes, adultos, llenos de la gloria de Dios, a tal punto que no podamos hacer nada más. No sé si les ha pasado que ustedes se ponen de rodillas y entran en la presencia de Dios y pueden estar horas ahí. Si no les han pasado, les tengo buenas noticias. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Crónicas 7, versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando leemos Jeremías dice, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero unos capítulos después dice que sus misericordias son para siempre. Amén. Sus misericordias son para siempre, porque Él es bueno. Cuando fueron llenos de la presencia de Dios, lo primero que dijeron es, Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Salomón experimentó la presencia de Dios por una promesa que tenía David con Dios, un pacto. Entonces, el papá de Salomón fue David. Por eso vuelvo a ser enfático, los padres son muy importantes en que sus hijos permanezcan en la presencia. Josué, hijo de Nun, hizo que Josué viviera buscando la presencia de Dios. David, hijo de Isaí no le ayudó en nada.
pero aún así de lo menospreciado y de lo que fue en oprobio, Dios hace maravillas y levanta reyes. De David nació Salomón, que Salomón experimentó la presencia y la gloria completa de Dios por un templo que David prometió hacer, que Dios le dijo, no lo vas a hacer porque tus manos están llenas de sangre, que lo va a hacer tu hijo. Que la presencia de Dios en ustedes, padres, sea también parte de la heredad de lo que ustedes le van a dar a sus hijos. Porque eso fue una heredad que David le dejó a Salomón. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 7. Hechos 7 me encanta, ¿saben? Hechos 7 me encanta, es Esteban predicando. Si tuviera un pasaje favorito o que resuma la Biblia y que sea tan certero, Hechos 7, que resume más que toda la Biblia, por así decirlo. Leámoslo desde el 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Acá está Esteban hablando contra los religiosos, los fariseos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo en los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué traigo a Esteban a esta predicación? Porque Esteban era un joven que se paró enfrente a decir que ustedes mataron a Jesús. Ustedes desde el inicio, desde el desierto, desde Moisés, desde Jacob, desde los jueces, desde los reyes, desde toda esa, desde el exilio, todo. Ustedes siempre fueron duros de cerviz. Y cuando vino el justo, ustedes lo mataron. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban tuvo mayor revelación que todos los apóstoles. Esteban tuvo mayor revelación que todos, porque Esteban fue el único
que no solamente vio a Jesús en los cielos, sino también vio al Padre. Cosa que ningún apóstol, ni Juan el Amado cuando escribió el Apocalipsis vio, Esteban vio. Él vio a Jesús y vio al Padre. Y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en un momento acá en la tierra, él vio a Dios Trinidad. Vio al Padre, vio al Hijo y estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y la muerte de Esteban, la ropa, así todo lo que le quitaron adelante de terminar de asesinarlo, quedó a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante lo conocemos en el capítulo 8 como Saulo de Tarso, el asesino de cristianos, que después se encuentra con Jesús y es llamado Pablo, y el mayor misionero del Nuevo Testamento. Un joven, la muerte de un joven lleno del Espíritu Santo, fue puesto todo delante de un joven sin Espíritu Santo, que más adelante terminó teniendo un encuentro con Jesús y escribir 2/3 del Nuevo Testamento. Esteban habló de David, Esteban habló de Moisés, Esteban habló de Josué, Esteban habló de Salomón, Esteban habló del templo, Esteban habló de todo. Y lo mataron. Pero él vio al Padre estando acá en esta tierra. Cosa que ningún apóstol vio, cosa que ningún profeta vio, cosa que nadie hubiera visto sin ser lleno del Espíritu Santo. La muerte de un inocente siempre puede traer libertad y revelación a alguien que estaba cautivo. La muerte de Esteban era sangre inocente, que más adelante fue que liberó también a Pablo. Amén. Amén. Ahora, jóvenes, vamos a 1 de Juan 2, 13 al 14. No solamente los jóvenes, acá también habla de los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Otra vez lo voy a leer. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Aleluya. Ya hemos vencido. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Ya ganamos, Amén. ya ganamos. Y a veces se nos olvida que ya ganamos, pero ya ganamos. Veamos Salmos 2:2. Dice, Salmos 2:2. Se levantaron los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y hinchemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Amén. Ya hemos vencido. Si el Señor se burla de sus enemigos, se burla de aquellos que se levantan contra Él, contra su ungido, contra Jesucristo, ¿por qué nosotros no nos reiríamos de nuestros enemigos? Amén. Hechos 2, versículo 16.
Mas eso es lo que es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a Isaías 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, David es hijo de ¿quién? De Isaí, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esa palabra pendón es la misma palabra estandarte, Jehová Nisi, que un estandarte es una señal de victoria en una guerra. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién viene de Isaí? David. ¿Y quién viene de David? Jesús. Será puesta por pendón, por estandarte, por señal de victoria a los pueblos, y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén. Versículo 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sorbida es la muerte en la victoria. Sorbida es la muerte en la victoria. La muerte ya fue sorbida, ya fue extraída, tomada y quitada, sorbida, porque estamos en la victoria. Amén. Y termino con este pasaje. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él miró a los cielos. Y él estaba lleno del Espíritu Santo y vio a Jesús y vio que Jesús estaba a la diestra de Dios. O sea, Esteban ya había visto lo de Hebreos 12:2 antes de que lo escribieran siquiera. Esteban ya lo había visto. El autor y consumador de la fe. La fe no es una fe humana. La fe es Cristo Jesús. Tú puedes tener fe en ti mismo, sí, claro, pero no te va a servir de nada, porque el autor y el consumador de la fe es Cristo Jesús. Si conoces a Cristo, tienes fe. Que dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él, cuando iba a la cruz, lo único que veía era ese estandarte que iba a ser levantado como victoria para la iglesia, para nosotros. Ese estandarte de victoria que él era él mismo. Y el gozo que era puesto delante de él era ver la salvación nuestra antes de ser crucificado. Menospreció lo oprobio
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padres, que cada vez que hablen de sus hijos, digan, este es hijo de aquel. Hijos de Nun, Josué hijo de Nun. Que jóvenes, si han tenido problemas de autoestima, problemas de inseguridad, de no saber qué hacer, recuerden que Dios también usó un hombre como Gedeón. Un hombre que dudaba de todo momento. Si fuiste menospreciado, te llamaron de todas las cosas, que no te fuiste querido, Dios levantó a un rey como David. Y de un rey como David hubo un templo donde estaba la presencia de Dios. Que como el rey de los cielos iba a permanecer en un templo hecho material. Él mejor prefirió hacer unos templos para vivir dentro de nosotros. Que seamos como Esteban, llenos del Espíritu de Dios hasta el final. Llenos del Espíritu de Dios, que se ha revelado a nosotros Jesucristo y el Padre en todo momento, hasta el final. Que ya hemos vencido. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Amigos. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, que ahora nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él, que podemos habitar en la presencia, que podemos entrar al lugar santísimo sin ninguna restricción. Señor, te damos gracias por cada generación, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que en cada generación sea un avivamiento mucho mayor en nuestros corazones. Que nosotros seamos ese templo del Espíritu Santo, ese templo tan lleno de la gloria de Dios, que no podamos hacer lo que tenemos que hacer, sino que seamos tan llenos, que experimentemos tu gloria en todo momento y en todo lugar, que podamos ser revelado a nosotros mucho más del Padre, mucho más del Hijo, mucho más del Espíritu Santo, mucho más de la palabra de verdad que es Jesucristo, mucho más del Espíritu de verdad, que podamos ir mucho más profundo en el Espíritu Santo, que es el Espíritu que escudriña hasta lo profundo de Dios, que podamos ser esos jóvenes que son fuertes y que permanece la palabra de Dios con nosotros, porque hemos vencido al maligno. Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que lo confiesa con su boca, que Él es Señor, Salvador, el Cristo, sentado a la diestra del Padre, será salvo. Que podamos ir con la locura de la predicación que es poder de Dios. Y no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios. Que podamos ir a cada lugar, a cada rincón, con la palabra y el poder de la verdad, y llenos del Espíritu de verdad que nos guía toda la verdad, que la única verdad es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que Dios es Dios de verdad. Que no sean puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que puesto el gozo delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y que fue sentado a la diestra de Dios.
Que podamos ir a la batalla no buscando la victoria, sino batallamos desde la victoria. David estaba batallando desde la victoria porque él ya había sido ungido como rey. Y ahora nosotros hemos sido llamados tus hijos, hijos adoptados y amados. Nosotros somos tus hijos. Y la victoria, nosotros no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria en Cristo Jesús, con una posición que somos más que vencedores, en donde toda la gloria siempre será para Jesucristo, nuestro Señor, y para el Padre, aquel que lo resucitó de entre los muertos y lo puso a su diestra. Te damos gracias, Señor, por los padres. Que los padres reciban honra por cómo sus hijos son guiados por el Espíritu Santo. Que los padres sean honrados por cómo sus hijos se mueven en el camino de Dios cumpliendo el propósito. Pero que los padres también sean llenos de sabiduría porque ellos han conocido al Eterno. Han conocido al que está desde los inicios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque queremos más de la presencia de tu Espíritu, jóvenes llenos del Espíritu, así como fue Josué, así como fue Gedeón, así como fue David, así como fue lleno de la presencia de Dios el templo de Salomón, así como fue lleno Esteban, lleno del Espíritu Santo, así como fueron llenos los apóstoles en el Pentecostés. Que los jóvenes tendrán sueños y visiones. Que seamos tan llenos que sea imposible querer salir de tu presencia. Que podamos buscarte en el lugar secreto. Así como decía Isaías, que su habitación será gloriosa. Que su habitación será gloriosa, porque en esas habitaciones estará más que toda la presencia de Dios. Así como Moisés hablaba cara a cara contigo, Padre. Que estas generaciones, nuestra generación, pueda estar cara a cara contigo, diciendo que si tu presencia conmigo no va, yo no iré. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el avivamiento empieza con jóvenes, con una nueva generación que se levanta y empieza a tener hambre y sed de ti y empieza a orar y a buscar mucho más de la palabra de Dios. Los avivamientos empezaron con jóvenes, con los discípulos. Tú llamaste a jóvenes a tu ministerio. A Juan, a Jacobo, los hermanos del trueno, al discípulo amado que después entendió que era el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de los ancianos, tú no te has olvidado de los padres, tú no te has olvidado de los jóvenes y no te has olvidado de tus hijitos. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos a ti, Señor. Digno de toda la gloria y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Dale gracias ahí al Señor. Porque lo que hizo antes, con Josué, con todos ellos, lo puede hacer con nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos conocerte mucho más en el conocimiento tuyo, de revelación, y conocer la supereminente grandeza de su poder, que fue efectiva en Cristo Jesús, que Cristo fue colocado sobre todas las cosas, sobre todo principado, autoridad, y sobre todas estas cosas se las has dado a la iglesia, que es tu cuerpo, en la cual la plenitud está en el todo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti es la gloria. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Señor de Jesús. ¿Puede tomar su lugar por un momento, por favor?